3, después vemos lo del taller, bueno, el taller número 2 le digo yo porque ustedes hicieron antes con el profesor Pablo, pero el taller número 2 que han hecho conmigo. Entonces, ya finalizando los estudios, por ejemplo, de memoria, hay otro paradigma que se conoce bastante en el estudio de memoria, que es el paradigma de Stenberg, que es un procedimiento para estudiar el acceso a la información que está en la memoria de trabajo. Se les pide a los participantes, por ejemplo, ensayar una lista de dígitos, como por ejemplo el 14.732, y luego se les menciona, por ejemplo, un número, el 7, y se les pide que digan si está o no en la lista. Entonces, Stallman encontró que la demora en responder estaba linealmente relacionada con el tamaño de la lista. Esto sugería que las personas de alguna forma repasan la información en forma serial para verificar si este número estaba o no en la lista. Con esto dedujo que la revisión de cada uno de los números de la lista demoraba aproximadamente 38 milisegundos, y hay otras explicaciones de este fenómeno, digamos, basada en el procesamiento paralelo de los dígitos, en vez de procesamiento serial, pero al menos lo que planteaba Stenberg era que la revisión más o menos demoraba 38 milisegundos y el procesamiento que uno hacía y la revisión que uno hacía de este procesamiento era en forma serial. Entonces, este gráfico, acá vemos el paradigma de Stenberg, donde está el tiempo medio de reacción y el número de elementos. Entonces, en función de que aumenta el número de elementos, al recordar, aumenta el tiempo de reacción. Entonces, claro, al haber más elementos, las personas o los sujetos tienden a demorarse más en hacer esta especie de verificación de los números, en este caso, dependiendo de la tarea, pero lo que incluyó él es que a mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de tiempo que se demora, digamos, la persona en responder a una tarea de este tipo. Hay otro tipo de experimentos que han replicado estos hallazgos de Sternberg con otro tipo de materiales, en los cuales difiere el tiempo que las personas van a demorarse en ensayar para cada uno de los elementos. Entonces, ahí está, por ejemplo, la amplitud de la demora en función del tiempo eh, de comparación en la memoria. Y aquí vemos que, por ejemplo, la amplitud, digamos, de memoria ya, es menor para las sílabas sin sentido, las formas aleatorias, las formas geométricas, pues las palabras, las letras, los colores y, digamos, la amplitud tiende a ser mayor para los dígitos. Entonces, además de los experimentos en humanos, bueno, hay otra serie de experimentos que no vamos a alcanzar a ver porque estamos haciendo un repaso, más que no sea una introducción, digamos, a un análisis de la investigación más básica, pero hay otra serie de experimentos que nos quedan, van a quedar si no vamos a alcanzar a verlo, digamos, por ejemplo, como yo les señalaba, hay una serie de experimentos que se realizó para ver el efecto del contexto en la memoria, hay otro que tiene que ver con la congruencia también del estado del ánimo, por ejemplo, simplemente lo voy a comentar. Se dice que, por ejemplo, si una persona
se realiza una tarea de adquisición de memoria en un contexto, el recuerdo va a ser mejor si se le pide recordar en el mismo contexto, hay que si se le pide recordar en un contexto totalmente diferente. Hay un experimento clásico que se hizo con unos buzos. A los buzos se les pedía que recordasen, por ejemplo, las palabras, perdón, la fase de adquisición del recuerdo fue bajo el agua, y se demostró que el recuerdo era mejor cuando los buzos recordaban bajo el agua que cuando estaban en la superficie. También hay otro experimento clásico que se hizo con, bueno, aquí más que nada el Estado, digamos, a un grupo de personas se les presentó en la fase de adquisición una serie de estímulos en estado normal, digamos, y a otro grupo se le presentó en estado, digamos, de ebriedad, digamos, con consumo de alcohol, y se encontró que efectivamente cuando estaban con consumo de alcohol recordaban mejor que cuando estaban en estado sobrio. Entonces, también y este estado, digamos, influía. Y por último, el estado del ánimo, había personas que se les mostraban estímulos cuando estaban, por ejemplo, en un estado de ánimo alegre, se les estimulaba la condición de alegría, y recordaban también mejor las palabras cuando estaban alegres que cuando estaban en un estado de ánimo normal, digamos. Entonces, hay una serie de experimentos que se desarrollaron en esa línea que también son un campo de estudio de la psicología experimental básica en el campo en el caso de la memoria, como parte de la investigación más ligada al ámbito cognitivo. Además, no solamente se han realizado experimentos que apuntan a los modelos humanos, ¿ya? Si bien predominaba la investigación humana en la memoria, también hay algún par de experimentos en menor medida que se desarrolló con animales. La desventaja que había con respecto a la manipulación de estos estudios en animales era que no estaba claro si se entendía, los animales eran capaces de distinguir si entendían por explícito o implícito en el caso de los animales, eso no quedaba todo claro. Por ejemplo, hay una serie de experimentos que se desarrolló con monos acerca de la igualación de una muestra de morada. Ya se le pedía a los monos que recordaran objetos de igualación luego de un periodo de tiempo. Entonces, desarrollaron este tipo de experimentos para ver si los monos también desarrollaban esa tarea y claro, efectivamente demostraron que los monos tienen una memoria, digamos, para poder recordar estos objetos, desarrollaron esta tarea relativamente bien, así que había evidencia también de la capacidad de reconocimiento de objetos, ¿ya? En el caso de los bonos. También hay otra serie de estudios que se realizaron con ratas para ver también si tenían la capacidad de recordar o reconocer algún objeto. También, en la mayoría de los casos, la capacidad de recuerdo en que se demostró a las ratas también fue buena, es decir, también hubo éxito en la capacidad de reconocimiento por parte de las ratas. Acá hay otro tipo de estudios que se desarrollaron ya a nivel más invasivo, eh, en los cuales se manipulaba las lesiones, en este caso, en el lóbulo temporal medial, que es donde está ubicada eh, el hipocampo, que hasta ese momento se tenía la duda si representaba la estructura neurobiológica que estaba encargada de la memoria. Y los experimentos demostraron lo siguiente, que en el caso de los controles, que son los que están, bueno, no sé si se alcanzan a divisar bien, pero más verdosos, están atrás, digamos. Y los animales que tenían en este caso la lesión en el lóbulo temporal medial estaban en un color más bien azul. Entonces, en este experimento demostraron que la lesión temporal
del lóbulo temporal medial tenía efectos sobre la capacidad de recuerdo. Efectivamente, a los 8 segundos la diferencia no es muy significativa, es decir, al parecer a corto plazo o en un periodo de 8 segundos, el lóbulo temporal medial no tiene una función muy importante, pero sí a medida que van transcurriendo el tiempo de retención, por ejemplo, a los 15 segundos ya se nota claramente la diferencia y los animales que tenían una lesión temporal medial la recordaban significativamente menos que los animales controles, lo cual se observa al minuto de intervalo de retención y también a los 10 minutos. Entonces quedaba claro que de los 15 segundos hacia adelante y a medida que aumentaba el intervalo de retención, la importancia del lóbulo temporal era bastante significativa, ¿no? Como una estructura importante para el almacenamiento de información en periodos relativamente más largos, de intervalos más largos de tiempo. También se hizo esta tarea con monos, en este caso, y con ratas, en este caso para comparar si había diferencias entre las especies, y se encontró que en realidad cuando observamos en los periodos de 8, 15 segundos y un minuto, los porcentajes son relativamente similares. Sin embargo, la diferencia que se observa en los 10 minutos, donde los monos tienden a tener un recuerdo mayor, un porcentaje mayor de recuerdo que las ratas. A nivel de conclusión, acá se señaló que los monos tenían una capacidad de recuerdo por periodo de tiempo más largo, digamos, superior al periodo de tiempo que tienen las ratas. Las ratas tienen periodos de tiempo más breves, como se observan acá, a los 8, 15 segundos y un minuto, y la diferencia está más bien dada a los 10 minutos. Se concluyó también en unos experimentos que desarrollaron que los animales también ensayan durante este periodo de demora, es decir, se concluyó que también los animales utilizaban la memoria de trabajo. También se concluyó que los animales ocupan algunas claves posturales, algunas claves táctiles, entre otras claves que digamos, los animales ocupan para recordar de mejor forma en algunas tareas de memoria. Aquí se hizo otro estudio para comparar dos áreas de lesiones, en este caso en ratas que tenían la corteza renal lesionada y otras que tenían la amígdala más el hipocampo. Entonces ahí se observó que el reconocimiento de objetos no dependía del hipocampo, ¿ya? Cuando se observa la lesión del hipocampo versus los controles, es decir, el grupo lesión está en azulito y el grupo intacto, o sea, o antes de la lesión, digamos, está en amarillo, y los porcentajes son relativamente similares. Entonces no se observaba una influencia del hipocampo para la capacidad de reconocer objetos. Se observaba una mayor diferencia cuando las ratas tenían una lesión en la corteza renal. Entonces, al parecer, la corteza renal tenía mayor influencia en la capacidad de reconocer objetos que lo que poseía el amígdala más el hipocampo como estructuras importantes para la capacidad del reconocimiento de objetos. Y con respecto a la memoria de trabajo, al igual que lo que había sostenido anteriormente, se concluye que en realidad no está, digamos, ubicada en una sola estructura, sino que a nivel neurobiológico está distribuida en varias zonas, ¿ya? Por ejemplo, hay evidencia de actividad en el lóbulo prefrontal, también hay
actividad, bueno, dado que la agenda visoespacial ocupa el área de asociación visual, esta está ubicada principalmente en el lóbulo occipital, entonces hay también evidencia también a nivel occipital, bueno, también a nivel visual dorsal en el lóbulo parietal y también el área visual ventral en el lóbulo temporal. Bueno, el lazo articulatorio también o núcleo fonológico también está relacionado al lóbulo más bien temporal. Entonces hay una serie de evidencias que vinculan diferentes estructuras neurobiológicas del cerebro, digamos, con las distintas tipos de memoria o, digamos con la memoria de trabajo en este caso, lo cual digamos permite concluir que no es una de las zonas que está encargada de la memoria, sino que son varias las zonas que están encargadas de los procesos de memoria. ¿Hay dudas, consultas? Todo claro para ese profe. Ya. Entonces, básicamente lo que quise mostrar hoy día era algunas de las principales áreas de investigación en memoria, como la memoria como parte de la investigación que se realiza dentro del área cognitiva, en psicología básica. Ahora les voy a mostrar el taller, digamos, que vamos a partir el día de hoy, que ustedes, bueno, tienen plazo hasta el día lunes para enviar. Esta vez el taller es lo más aplicado, y ahí vamos a ver, lo vamos a revisar para que ustedes me comenten si tienen o no alguna duda. Entonces, yo no envié el correo del curso que ustedes, que comparto información con ustedes, para que lo puedan ir descargando, si es que Profe, sí. ¿todavía no tiene acceso a la plataforma? No, no he tenido problemas con las claves, incluso intenté subir la nota del taller uno y no me ha resultado, así que me voy a comunicar con ah, soporte, creo que es como soporte informático, tengo que comunicarme. Y en caso contrario, ya tendré que no me resulte, tendré que coordinarme con el profesor Pablo para que él pueda ingresar las notas del taller. Y así usted, digamos, también la próxima semana ya espero tener las pruebas revisadas. Entonces, espero tener acceso la próxima semana ya, de alguna forma, ya sea en forma directa o indirecta a la plataforma para poder subir las notas del taller uno y eh, de la prueba número 2. Ya, sí, y también el PPT de la clase anterior, creo, o anterior a la anterior, como que creo que no lo mandó. No me acuerdo cuál es bien, pero si pudiera mandarlo al correo del curso. Ya, sí, mira, el de la clase anterior puede ser que no lo haya mandado, ya lo voy a Sí, revisar. ya, La, gracias. la, ya de nada, la grabación la subí, ya para que la revisen, de la semana anterior. Ya. Y ahora les voy a mostrar el taller. Profesor, si es que usted no tuviera acceso a la plataforma durante un tiempo, ¿podría mandar las notas a través de un documento por el correo del curso para que nosotros sepamos qué notas tenemos hasta el momento? Sí, se las envío en un Excel para que usted Sí, las por vea. favor. Ya. Entonces, Muchas si gracias. no, ya, de nada. Entonces, básicamente la tarea consiste en un experimento en el cual
Hicimos un experimento que consistió en asignar aleatoriamente a 37 niños y niñas de cuarto y quinto básico a una de las 4 condiciones donde se respondían a un test de razonamiento lógico analógico frente a un computador. La estrategia experimental consistía en interferir el procesamiento controlado, neutralizando la capacidad de los sujetos para operar con los componentes de memoria de trabajo. Entonces, en este caso, con la agenda visoespacial y el bucle fonológico. La interferencia significó aumentar la sobrecarga cognitiva de los participantes, pidiendo realizar una segunda tarea en forma simultánea mientras resolvían el test de razonamiento. Un grupo no recibió ninguna interferencia, grupo control. Otro grupo se le pidió realizar un cálculo matemático y restando de 3 en 3 hacia atrás al número 179, anotando el valor correspondiente en el espacio indicado en el computador. Y un segundo grupo, que se le pidió distinguir si dos palabras estaban relacionadas o no, registrando 1 o 0 en un teclado respectivamente, mientras que un cuarto y último grupo debió realizar ambas tareas mientras contestaba este test. ¿Ya? Entonces teníamos 4 grupos. Y la importancia acá estaba en las variables. Teníamos la variable independiente 1, que era la interferencia fonológica, y la interferencia como variable 2 visoespacial. La variable dependiente para estos casos era la respuesta correcta en la tarea de razonamiento lógico y analógico. Entonces teníamos un diseño de 2x2. ¿Ya? Entonces teníamos a un grupo con interferencia visoespacial y a otro grupo sin interferencia visoespacial. Y teníamos un grupo con interferencia fonológica y a otro grupo sin interferencia fonológica. Entonces el diseño de aquí está en este cuadrito, un 2x2. Teníamos 9 sujetos que tenían interferencia fonológica y visoespacial, 9 sujetos que tenían interferencia solamente visoespacial, 9 sujetos que tenían solamente interferencia fonológica y 10 sujetos que eran los controles que no tenían ningún tipo de interferencia. La hipótesis para este experimento es que el grupo con 2 tipos de interferencia tiene un desempeño más deficitario que los que poseen un tipo de interferencia visoespacial o fonológica, y estos a su vez tienen un desempeño más bajo que el grupo control, es decir, el grupo que no experimenta ninguna interferencia. En términos de los efectos principales, digamos, más que nada de los efectos estadísticos, ¿ya? Se espera que los grupos con interferencia deban tener un desempeño más bajo que los grupos sin interferencia, y en términos de interacción, se espera que la interacción visoespacial deba ser mucho más importante a la hora de interferir con el desempeño que la interferencia fonológica. Entonces, aquí lo que hay es una tabla de estadístico descriptivo, donde está el promedio de respuestas correctas, la división típica y el N. Entonces, el promedio de respuestas correctas con interferencia, sin interferencia. Acá está la inferencia visoespacial y la inferencia fonológica. Acá está con interferencia, sin interferencia, y ahí están los promedios y los totales. Entonces acá está el grupo, por ejemplo, con interferencia visoespacial y sin interferencia fonológica. Y acá está el grupo con los dos, digamos. Acá está el grupo sin interferencia, pero con interferencia fonológica. Y el grupo sin interferencia de ningún tipo, el grupo control. No sé si se entiende este cuadrito, el de los estadísticos descriptivos. Sí, profe. Ya.
Bueno, acá hay una prueba estadística, ¿ya? Que es como todas las pruebas que ustedes más o menos, muy similar a lo que se interpreta en una nova simple, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven acá básicamente es si hay un efecto significativo de la interferencia visual. Aquí está su significancia. De la interferencia fonológica, aquí está su significancia. Y de ambas interferencias. Es decir, ahí está la significación de ambas. Lo que se conoce en estadística como la interacción entre interferencia fonológica e interferencia visoespacial. Bueno, ahí está el Profesor, error. ¿Sí? pero aquí el cuadrito de la significancia sería el que tiene los puntitos 000, ¿cierto? Sí. Sí. Y eso sería significativo. Claro, aquí ustedes interpretan básicamente como lo hacen, por ejemplo, para una prueba T o lo hacen para una nova simple. Y ven si, en este caso, hay un efecto significativo de la intervención visoespacial. Lo ven ahí en la SIG. Si son puros ceros, sería significativo, ¿no? Sí, Ya. exacto. Exactamente. Mm, Aquí la interferencia fonológica, abajito, También lo sería. y la interacción. Es decir, ¿Qué? ambas a la vez. Profe, pero ¿ese sería o no? Porque si es como, sería como 0,1 ese o no, Sí, porque cero. sé que uno puede medir la significancia del 0,1 al 0,5, Sí, pero pero ese, recuerda que es 0.05. sí, pues, entonces eso ya no sería significativo. Exactamente. Sí, eso lo pasó el profe Mellado, parece, Sí, sí. sí, eso es de estadística. Sí, eso ya no es significativo el 156 porque es 0,05 o 0,01. Claro, exactamente. Y aquí están los gráficos, ¿ya? Que se ve con interferencia, perdón, el con interferencia es el azulito, ya me refiero a visoespacial, y el verde es con interferencia, perdón, sin interferencia visoespacial, y acá está el puntito, digamos, que refleja. Entonces, nosotros vemos acá que este azulito, este grupo sin, perdón, este es sin interferencia. Este puntito de acá es el que no tiene interferencia de ningún aspecto, el grupo control. Este de aquí, el otro extremo del verde, es el que tiene interferencia fonológica. Acá vemos que este puntito de acá es el que tiene interferencia visoespacial, y este puntito de acá es el que tiene interferencia de ambos tipos, ya visoespacial y fonológica. Entonces, la tarea de ustedes acá es interpretar los resultados, es decir, que se obtienen como resultado, y simplemente contrastarlo con la hipótesis que yo planteé acá. Es decir, con esta hipótesis, ¿se cumplió la hipótesis o no? Y ahí ustedes lo contrastan con estos resultados de aquí. ¿Ya? Con los resultados Profe, estadísticos. ¿Sí? disculpe que le pregunte tantas cosas, No, está pero bien. para, pongamos, contratar su hipótesis, ¿solo tenemos que tomar la significancia que sería la columna SIG o hay que tomar en cuenta otra más que, ¿sabes? Sinceramente, no me acuerdo bien cómo se No, hacía? no, mira, sí, mira, cuando tú interpretas la tabla estadística, o sea, para tú reportar, pero yo no les voy a pedir tan nivel de profundidad que reporten con el F y con los grados de libertad, porque yo no me di el tiempo de enseñarlo tampoco, y probablemente no sé si lo recuerdan de estadística, pero me Lo basta pasó, con... pero es que justo fue con el estallido social, entonces el trabajo Claro, lo tuvimos que terminar haciendo en casa y con ayuda de correo, entonces nos explicó muy bien. claro, sí, se entiendo
Perdón. Entonces me basta con que interprete la significancia, ¿no? ¿Ya? Ustedes reportan si es significativo o no. Cuando me refiero a significativo, si hay un efecto de la intervención visual, si hay un efecto de la intervención fonológica y si hay un efecto de ambas intervenciones en conjunto. Y eso ustedes lo ven acá, en la signo, simplemente con él. Y les va a servir para interpretar también esto. Bueno, acá tienen la media, es decir, el promedio de respuestas correctas. Entonces ahí ustedes también pueden utilizarlo porque van a ver que con interferencia de ambas hay un promedio, sin interferencia hay otro promedio, y con interferencia visual y fonológico hay otro promedio que se ve más o menos acá. ¿Ya? Se ve más o menos aquí, en este mismo gráfico. Entonces ahí ustedes, básicamente, ¿sí? Pero ahí, ¿cuál sería la interferencia de ambas? Es que ahí me perdí. Ya, mira. En la de arriba, en la tablita de arriba. Ahí en la de arriba. En la estadística. Sí, ya, aquí en esa que está. Porque dice, Ahí. no, en esa que cacho, porque dice intervención visoespacial en la primera. Sí. Después vi intervención fonológica y después dice, ahí está la suma de las dos. Pero Sí. en la tablita que sigue no cacho dónde está. Ya, en esta. Sí, en esa. Ya, mira, aquí tiene, arriba dice intervención visoespacial. Sí. Y acá dice intervención fonológica. Sí. Entonces, por ejemplo, tú dices intervención visoespacial, está con interferencia visoespacial acá. ¿Ya? Y intervención fonológica. Entonces, si tú ves, acá tiene con interferencia visoespacial y también tiene con interferencia fonológica. Oh, se me corrió la tablita. Ahí. Entonces, esta media de 18.55 equivale a las dos interferencias. Ah, ya, a la interferencia de la fonológica y de la visoespacial. Sí. Y si tú te fijas, acá esta tiene interferencia visoespacial el segundo grupo, pero no tiene interferencia fonológica. El 2600, esa es solamente la interferencia visoespacial. Ya. El total, bueno, es el promedio de ambos. Acá tienes después, en el caso de sin interferencia visoespacial y con interferencia fonológica, entonces el 26.7778 equivale solamente a la interferencia fonológica. Y los sin interferencia equivale a los dos. Sí, al 31.300. Profe, y en la primera fila donde aparece el 18, dice que la interferencia está solo en la fonológica, entonces quiere decir cómo está vacío acá en la visoespacial, que ahí no hay interferencia. A ver, de nuevo. El ¿Dónde 18, está el 18 en la media? ¿sí? Si usted se dirige hacia su izquierda, dice con interferencia en la fonológica, pero en la ¿Sí? interferencia visoespacial no aparece nada. ¿O quiere decir que ahí también hay interferencia? No, este 18 tiene ambas, porque Ya. lo que pasa es que este con equivale, está al medio. ¿Ya? Ah, ya, pero Es no. para Ya. Sí, no me quedó al medio por la tablita. Y lo mismo Sí, acá, esta sin interferencia también está para estos dos. sí. Ya, profe, ahí entendí. Ya. No sé Ahí si comprendí. tienen... Ya, qué bueno, qué bien. Muchas gracias. De nada. No sé si Ya, tienen más dudas. y en el gráfico. Ya. En el gráfico, mira, están separados por líneas. Ujú. Entonces tienes, por ejemplo, tiene en este gráfico interferencia fonológica, Ujú. acá abajito. Sí. Tienes con y sin. Y la interferencia Visoespacial. visoespacial está con los gráficos. El que tiene interferencia visoespacial es el azulito. Este tiene Ya. interferencia visoespacial. ¿Ya? Y este tiene interferencia... ¿Fonológica? No, pero este no tiene interferencia visoespacial. Ujú. ¿Ya? Entonces, este tiene interferencia visoespacial y este no tiene. Acá vemos que este no tiene interferencia visoespacial y tampoco tiene interferencia fonológica. Ujú. Entonces, este tiene interferencia.
Este de acá Es con No. interferencia. no tiene interferencia, tampoco tiene interferencia visoespacial, pero tiene interferencia fonológica. Entonces, este es el fonológico. Ya. Este es el fonológico y este es el sin interferencia. Este puntito azul acá tiene interferencia visoespacial, pero no tiene interferencia fonológica. Entonces este es el fonológico. Mm. ¿Ya? Y los de arriba y el de arriba, ninguno de los dos son sin interferencia. No hay ninguno del de arriba que tenga interferencia. Del Exacto. visoespacial. Sí. Este tiene interferencia solamente fonológica. Aquí. Ujú. Entonces este es fonológico, este es visoespacial, este es ninguno, o sea, perdón, sí, ninguno, y este es ambas. Y este puntito de acá tiene ambas interferencias. Ya ver. Ninguno fonológico visoespacial. ¿Cómo era, profe? Para poder anotarlo, para hacer los puntitos, para Ya. poder entenderlo. Ninguna interferencia. ¿La cual es el que tiene ninguna interferencia? Este de acá, perdón, el de acá. Este. Ese. El de más arriba. Ya, ninguna. Ya, Este tiene fonológica. fonológica. Sí. Ya, Este tiene visoespacial. ya. Y este tiene ambas. Ya, profe. Y la otra duda. ¿Qué significan los numeritos que están acá? El 18, el 20, el 22, el 24. Las medidas marginales. ¿Qué son? Son las medias, o sea, son medias. Ya representan las medias, el SPSS, digamos, para las respuestas correctas que daban los sujetos en la tarea de... Son las respuestas correctas, igual que en delante, cuando salía el 18 y tanto y las cosas así, como en los... Sí, Ya, ahí entendí. deberían coincidir más o menos estos valores de acá con los valores de la media que aparece en la primera tabla de estadística descriptiva. Por ejemplo, debería ser 18 y los otros, si tú te fijas, son más o menos 26 26, y 22, 26, 31. y el otro 31. Entonces, más o menos se condicen con los que aparecen en la media, en el gráfico. Sí. Eso más o menos es la tarea, interpretar esas tablitas, ese gráfico, para poder ver si se cumple o no la hipótesis que se habían planteado en este experimento. Y profe, ¿lo vamos haciendo tabla por tabla o lo hacemos todo en un conjunto? No, general, una interpretación general. Lo que a usted le interesa saber es que si influye o no su hipótesis, si se comprueba su hipótesis o no. Claro. Y lo Entonces, hacemos con base en las tablas. sí, claro, apóyense en las tablas, porque al final el gráfico dice lo mismo que dice la primera tabla, que Sí, sí, es lo mismo. es lo mismo. Y básicamente lo que uno ve y lo que ve en las tablas uno lo ve descriptivamente, entonces lo que tiene que corroborar después uno lo corrobora con la estadística y ve si son significativas o no los efectos de las variables. ¿Ya? Pero al final todo apunta a lo mismo. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Se pasó. ¿Ya? De nada, que estés bien. ¿Más dudas, más consultas? ¿Puede repetir de nuevo lo que quiere de la tarea? Que no lo entendí bien porque se me cortó el internet. Ya. El objetivo básicamente, como dice acá, es que ustedes analicen los resultados y lo contrasten con la hipótesis planteada, y esto lo hacen basándose en las tres evidencias que están acá. ¿Ya? Que como les dije, el gráfico es básicamente lo mismo que la tabla descriptiva, solamente que ahí se ve gráficamente y quizás es más fácil verlo gráficamente que interpretarlo en una tabla. Y después uno, cuando tiene datos, uno describe, por ejemplo, describe lo que ve en la gráfica. Ustedes pueden describir y decir, se observa, y en general el promedio más alto de palabras recordadas es para los que no tienen ninguna interferencia, el más bajo, por el contrario, es para las que no tienen las dos interferencias, y se observa además que en el caso de la interferencia visoespacial y fonológica tienen más o menos un efecto similar porque sus promedios son similares. ¿Ya? Imaginemos que ustedes lo dicen así, y ustedes después lo dicen, y cuando observamos la tabla de estadística, digamos, vamos a ver si esto se corrobora o no.
y con eso ustedes dicen, estadísticamente se corrobora, y ahí ustedes interpretan la estadística. Por lo tanto, podemos asumir que la hipótesis se cumplieron o no se cumplieron. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, es describir los resultados que les permitan demostrar si las hipótesis que están planteadas ahí se cumplen o no se cumplen. Profe, ¿esto para cuándo es? Tienen plazo hasta el lunes, durante el día, o sea, en realidad hasta el lunes a las 23:59 para enviarlo. Y bueno, en grupo, los Ya, grupos profe. que originalmente ustedes vienen trabajando. Profesor, ¿recomendaría algún texto para guiarse en caso de tener más dudas? Lo que pasa es que, bueno, hay un paper que habla sobre la memoria de trabajo, ya, que es el texto de Baddeley, que es el texto original que se llama Working Memory, que se los puedo compartir. Está en inglés, eso sí, pero tengo otro paper que también hace un análisis del modelo de Baddeley que está en español. Entonces les podría compartir ambos artículos, los puedo compartir ahora, y eso les serviría a ustedes para tener, digamos, un marco teórico, si ustedes lo desean, del paper. Profe, pero igual si tuviéramos alguna consulta le podemos mandar un correo, ¿cierto? Sí, pero como les sugerí alguna vez, yo les di 2 correos, un Gmail y el institucional. Yo les sugiero que me escriban al Gmail porque lo tengo abierto, digamos, desde mi teléfono. En cambio, el institucional, como yo trabajo en 2 instituciones, generalmente voy abriendo uno y cerrando el otro, y a veces me demoro un poco más en ver los correos de ese correo porque al menos no puedo tener los dos abiertos a la misma vez. Entonces, en la medida que voy trabajando en una institución, digamos, voy abriendo el correo, después lo cierro y abro la otra. Entonces, en cambio, mis correos Gmail están abiertos los dos, digamos, que yo tengo en simultáneo, así que es más probable que les conteste un correo desde Gmail que desde el institucional por un tema más que nada de que tengo varios correos y tengo que ir coordinando cuando ir abriendo uno y cerrando el otro. Pero no, ningún problema, escríbame nomás a ese correo. Usted, yo se lo he dado en el Gmail. Pero si no lo tienen, s.a.bc